Ahí empezó. Perfecto. Bueno, eh, entonces lo que vimos fue un repaso de lo que es una evaluación. Vimos los tres aspectos fundamentales y ahora vamos a pasar a ver el tema principal de la clase, que es valor fiscal, evaluación fiscal. Voy a presentar. Este ya lo cerramos y abrimos este. Bueno, la evaluación fiscal, así como el catastro, está dada por cada jurisdicción, a nivel provincial o, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como ciudad autónoma. ¿Sí? O sea, que es muy parecido a lo que tiene que ver con el catastro. El tema de la evaluación lo maneja cada jurisdicción. Entonces, la forma de que vamos a abarcar este tema es viendo distintos lugares de Argentina para que ustedes puedan ver que hay muchas similitudes entre todas las jurisdicciones. Obviamente que hay similitudes, pero hay unas pequeñas diferencias. Entonces, las vamos a ir viendo con cada particularidad de cada jurisdicción. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una particularidad, de por sí no tiene zona rural, es netamente urbana, cuenta con 93 secciones, 12.000 manzanas, 360.000 parcelas. Bueno, esto es datos estadísticos, no nos interesa mucho, pero eh, fíjense que la zonificación es netamente urbana. Tiene zonificación residencial, comercial, de equipamiento industrial y especial. Esto tiene que ver con la evaluación, ahora lo vamos a ir viendo. Siempre que hablamos de evaluación fiscal, hay una normativa. En este caso, la última normativa, que se sanciona todos los años, es la ley tarifaria, que es la número 6280 del 19. Se sanciona el año anterior y se pone en vigencia a partir del 1 de enero del año siguiente. Y la ley tarifaria conduce a obtener valuaciones fiscales inmobiliarias con la finalidad de constituir la base imponible de los gravámenes inmobiliarios. Este cuadrito, grábenselo porque es muy importante. Todas las jurisdicciones utilizan este sistema para obtener el valor fiscal. Separan lo que es el valor de la tierra del valor de las mejoras. Entonces, este sería un sistema común a todas las jurisdicciones. Vamos a ver que donde cambia es cómo se calcula el valor de uno y el valor de otro. En el caso del valor de la tierra libre de mejoras, se hace una evaluación masiva. Nosotros esto lo vimos en catastro, donde la evaluación masiva se hacía por un sector del territorio. Entonces se evaluaba masivamente un sector y se le daba un valor por metro cuadrado. En este caso, en Ciudad de Buenos Aires, el valor de la tierra es la superficie de la parcela, el valor unitario por cuadra, ¿sí? Esto se hace mediante una evaluación masiva y un coeficiente de valor zonal para ir ajustando las diferencias que hay en cada cuadra, en cada lugar. Se puede, no se puede, o sea, lo hacen con un coeficiente de valor zonal. ¿Qué es este valor unitario de cuadra? El valor unitario de cuadra está determinado en cada barrio según la edificabilidad establecida por el Código de Planeamiento Urbano, método de incidencias unitarias. Este método lo vimos un poquito y vamos a seguir viéndolo, pero el valor de la tierra utiliza este método. Acuérdense que este método de incidencias unitarias se utilizaba en lugares de alta deseabilidad.
No en cualquier lugar se puede aplicar este método. Dice, y los valores comerciales promedio de incidencia de terrenos, relevados por la administración en la zona y publicados en los suplementos especializados en información inmobiliaria. A ver si alguien me está pidiendo autorización para entrar. Hola. A ver. Ah, ahí está, perfecto. Listo, ahí sigo presentando, ¿eh? ¿Sí? Dice, especializados en información inmobiliaria, se utiliza también el método comparativo. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el que busca todos estos valores en suplementos especializados de información inmobiliaria, todo lo que tiene que ver con el FOD? Es AGIP. No depende, en este caso es una diferencia entre las demás jurisdicciones, que este valor de la tierra no lo calcula el catastro, sino lo calcula la agencia recaudadora, ¿sí? La AGIP. ¿Y cómo se calcula el valor unitario de cuadra? La incidencia de la zona por el FOD. En este caso, como cambió el código de planeamiento, hay que ver cómo se calcula el año que viene. ¿Sí? Yo todavía no tengo información, pero como ahora en Ciudad de Buenos Aires no hay más FOD, va a tener que haber una variación en esto. ¿Sí? Yo calculo que se va a calcular el factor de ocupación total por el nuevo código y se va a usar el mismo método, pero no tengo la certeza. Hay unas excepciones en Ciudad de Buenos Aires. Dice, en el caso de edificios divididos por el régimen de propiedad horizontal, el valor del terreno se prorratea entre las distintas unidades funcionales, de acuerdo a su porcentual. Los terrenos baldíos tendrán un tratamiento especial y dice que para los edificios implantados en terrenos que tienen una capacidad constructiva mayor a la actualmente edificada, se efectúa una reducción del valor del terreno mediante la aplicación de un valor unitario de cuadra diferencial. Esto pasa cuando en un terreno donde se puede hacer un gran edificio no está aprovechado el FOD al 100%, que hay bastantes casos en la ciudad de Buenos Aires. En ese caso, como la ciudad, si bien es amplia, pero bueno, en su momento se hizo un trabajo bastante grande, se cruzaron bases de datos y se aplicó un coeficiente, que es este coeficiente de valor zonal. Se le aplica un coeficiente especial para que baje el valor por el tema de la construcción. ¿Sí? Acá hay una tabla, ¿sí?, de BUC y de BIR, segmentadas por barrio, sección y manzana. Fíjense, yo les quise poner acá, esta tabla es vieja. El tema es que se va actualizando todos los años. Con la ley tarifaria van actualizando estos valores. Yo dejé esta que es antigua para que más o menos vean los distintos valores. Tenemos dos casos, las que están segmentadas por sección, manzana, sección y manzana, y me da un valor de pesos por metro cuadrado, y los que están segmentados por calle y altura. ¿Sí? Tenemos dos tipos, ¿sí? Depende de la zona, se utiliza o calle o sección, manzana y parcela. En el caso de Puerto Madero, fíjense, era en este caso 30.000 pesos. Después, una zona media sería Palermo, 12.000 y pico, y Lugano, ¿sí?, pesos por metro cuadrado. Entonces, si bien no es un valor venal, puede tener algún tipo de relación, ¿sí? No valen lo mismo los terrenos en Puerto Madero que en Palermo y que en Lugano. Entonces, lo que busca el valor unitario de cuadra o valor unitario de
de manzana es esto, ¿sí? Unificar los criterios y establecer una diferenciación. En el caso de segmentados por unidad de cuadra, en este caso puse 3 ejemplos también. En Recoleta, sobre la avenida Alvear, ¿sí? Es una zona comercial de alto valor. Fíjense, tenemos 20.000. Y después en Belgrano, sobre el Libertador, también es una zona no tan comercial, pero sigue siendo comercial, 10.000 pesos el metro cuadrado. Y en Liniers, en la calle Cañada de Gómez, 100 pesos. O sea, a través de este valor unitario de cuadra se diferencia los sectores de la ciudad. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las ventajas de este método para aplicarlo en el cálculo del valor de la tierra? El método es eficaz para terrenos de alta deseabilidad, que la ciudad de Buenos Aires se caracteriza por eso, que tiene mucha cantidad de terrenos de alta deseabilidad. Se utilizan coeficientes de corrección zonal que intentan adecuar la evaluación. Y combina 2 métodos de evaluación, el método de incidencia y el método comparativo. Entonces, esto es bueno para no quedarnos con un solo método. Entonces, utilizamos un método conveniente para buscar distintas alternativas, ¿sí? Y las desventajas es que no todos los terrenos de la ciudad son de alta deseabilidad económica, sobre todo la zona sur de la ciudad. Después, dificultad para detectar factores valorizantes y desvalorizantes. Se necesita gran cantidad de personal para poder aplicar correctamente estos factores. Y bueno, ese sería el cálculo del valor de la tierra en la ciudad de Buenos Aires. ¿Hay alguna duda acá en esta parte? No, no, por mi parte no. Bueno, continúa entonces. Igual después podemos volver, si quieren. Y por otro lado vamos a evaluar las mejoras. Se utiliza el método de reposición depreciado y se tiene en cuenta el destino, la categoría, la antigüedad y el estado. El destino y la categoría depende de cada inmueble, ¿sí? Puede ser categoría A, categoría B, categoría C, categoría D, E o F. Este es un cuadro simplificado, ¿sí? Antes se calculaba de esta forma. Después vamos a ver cómo es hoy el cuadro nuevo, pero me parece que para que se entienda es mejor utilizar esta tabla más sencilla y después pasar a la otra. Entonces, puede ser categoría A, B, C, D, E o F. Y el tipo de vivienda puede ser unifamiliar, multifamiliar, puede ser material precario, oficina, cine, teatro, locales comerciales, etcétera. Es una lista muy, muy amplia. Después la vamos a ver más en detalle. Y según la categoría, ¿sí? Va a tener por suma de puntos, ¿sí? Por suma de puntos vamos a obtener la categoría. Por ejemplo, una vivienda con 2 unidades sanitarias tiene 2 puntos. Con 3 unidades sanitarias, 3. Y con 4, 4, ¿sí? Después, si tiene comedor, es un punto más. Toilet de recepción, 2 puntos más. Si tiene el dormitorio en suite, un punto más. Y una unidad funcional por planta, 2 puntos. Y así hay distintas características que vamos sumando. Y si me da 23 o más, es categoría A. Si es de 18 a 22, B, y etcétera, ¿sí? Y así se va obteniendo según el tipo de vivienda o tipo de local o el tipo de construcción y se va a obtener la categoría.
Y a ese valor se lo deprecia por antigüedad y estado. Si tiene antigüedad de 1 año, 2 años, 3 años, y el estado, si es bueno, regular o malo. Si es del año, vamos a cambiar acá el año, supónganse que es antigüedad 1 año, es del 2019, si es bueno es 1, si es regular es 0,75 y si es malo es 0,5. Fíjense, todos los primeros años, ¿sí? Los primeros 20 años, no tiene depreciación. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Para qué es esto? ¿Por qué no tiene depreciación los primeros años? Les hago la consulta desde el punto de vista de recaudación, ¿no? De recaudatorio. ¿Qué les parece? ¿Se les ocurre algo? Bueno, esto es justamente para que, o sea, de los últimos 20 años, todos los inmuebles van a ser como nuevos. Entonces, bueno, eso ayuda un poco a la recaudación del organismo. Entonces, por eso utilizan un sistema de depreciación bastante, sí, bastante no común, digamos así. ¿Sí? Los primeros 20 años es como que no tiene depreciación el inmueble. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar este sistema? Que se tiende a realizar una evaluación puntual y equitativa. Tiene en cuenta el destino del inmueble y las desventajas es que hay gran cantidad de inmuebles comparando con la cantidad de inspectores, difícil actualización del estado constructivo y depreciación lineal los primeros años. En el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo se actualiza el tema de las mejoras? Si recordamos de catastro. ¿Se acuerdan? ¿Con estado parcelario? Sí, perfecto. Con el estado parcelario, lo que hace el agrimensor es evaluar las mejoras. Entonces, si bien ARBA no tiene gran cantidad de personal, mantiene el tema de la evaluación de las mejoras bastante actualizado con el tema del estado parcelario. Ciudad de Buenos Aires tiene vigente la ley de estado parcelario, pero no está implementada, no se está exigiendo no se está exigiendo el estado parcelario para hacer una venta o hacer una hipoteca, etc. Entonces, ahí le cuesta un poco más mantener actualizada la evaluación. Pero bueno, entonces, como lo hacen los inspectores, no tiene gran cantidad de inspectores, entonces le cuesta mantener actualizado su base de datos. Es difícil la actualización del estado constructivo, porque el inspector, si ve alguna irregularidad, tiene que ir al inmueble y pedir permiso al propietario. En cambio, con el estado parcelario, al tener una necesidad el propietario de hacer una venta o hacer algún negocio, tiene la obligación de hacerlo, entonces es más fácil actualizar con el estado parcelario. Y esto es lo que hablábamos también, una desventaja es que la depreciación lineal de los primeros años. ¿Sí? Eso yo lo veo como una desventaja. ¿Sí? Vamos a... ¿Sí? Y esta es para el cálculo del impuesto inmobiliario, tenemos las distintas alícuotas para calcularlo. ¿Sí? Esto es para que ustedes sepan que depende de mi evaluación fiscal, está esta tabla de alícuotas, entonces me dice
cuánto es mi cuota mínima. Estos son valores, fíjense, la cuota fija son valores muy bajos porque es de hace bastantes años atrás. Esto todos los años en la ley tarifaria se va actualizando y dependiendo de dónde caiga mi inmueble, ¿sí? Desde, no sé, supónganse que es de 100.000 pesos la evaluación de mi inmueble, yo caigo acá. ¿Sí? Tengo una cuota fija y a lo que excede se le suma este porcentaje. ¿Sí? ¿Y cómo es la rutina evaluatoria en la ciudad de Buenos Aires? Tenemos planos que mandan desde la Dirección de Catastro a Rentas. Entonces, esos planos sirven para actualizar la evaluación. Otra forma son las declaraciones juradas que hace el propietario cuando hace alguna construcción. Después, trabajo de campo, hay evaluadores que detectan obras y hacen un llamamiento al propietario para que las declare. Si no las declara, de oficio le aplican, digamos, una corrección a esa evaluación. Entonces, es conveniente que siempre que hagamos alguna obra, la declaremos para estar en regla y para que el evaluador desde afuera no nos aumente demasiado la evaluación inmobiliaria. Si no me dejan pasar en ese momento, se hace una situación del titular, después se buscan planos de obras, se les piden a la dirección de obras y se cargan en el sistema de información geográfica. Bueno, esto es antiguo. ¿Sí? ¿Hay alguna duda de la ciudad de Buenos Aires? Voy a... Cuando dijiste que clasificabas que mostraste la tabla, había un rango entre, no sé, entre 100.000 y 150.000 y que había una cuota fija, ¿dijiste? ¿Qué es la Sí, cuota? la cuota fija, a ver, ahí volvemos, ¿eh? Ahí volvemos, así lo vemos porque eso es importante. Acá. Supónganse que caemos acá en 100.000, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que pagar es 1.112 pesos por esos 100.000. Y me quedarían, perdón, acá estarían 100.000, ¿no? De 69.000 a 139.000. Serían 483, ¿sí? Entonces, hay una diferencia que va de los 69.000 a los 100.000, que es de 31.000 pesos, ¿sí? Hola. Sí, pero cuota fija, ¿a qué te referís? ¿Que es un valor que mensual? Eso es lo que no entiendo. Claro, es el valor anual en realidad, se calcula Ah, anualmente, está bien. ¿sí? Y después tengo que a ese resto, a ese 31.000, ¿sí? Es un 7%, ¿sí? De ese resto, Sí, está bien, ahora sí. ¿sí? Sí, sí, gracias. Bueno, ahora vamos a pasar, a ver, cierro esto. ¿Ahí ven la pantalla? No, Todavía no no. sé. Ahí voy de vuelta, ¿eh?
Ahora sí. Ahí está. Ahora sí la ven. Sí, sí, ahora sí. Ahora lo que vamos a hacer es ver un poquito otras jurisdicciones, no tan profundamente como la ciudad de Buenos Aires, pero vamos a ver que hay cosas similares y cosas que van variando. Ustedes cuando tengan que trabajar en una jurisdicción van a tener que estudiar bien el tema de la ley tarifaria y cómo se calcula el valor fiscal. Si ustedes necesitan hacer algún trabajo o algo, es importante saber que lo primero que hay es normativa. Fíjense, hay en este caso una ley provincial, un decreto reglamentario y una resolución ministerial y una resolución única. ¿Sí? Entonces, siempre lo primero que tienen que hacer es ver la normativa y partir de esa normativa a ver cómo se hace la evaluación. En este caso, en Córdoba tienen sistemas evaluativos, en donde hay un área de evaluaciones, una división de valores urbanos, una sección de valores rurales y un sector de inspecciones. Y depende de la Dirección General de Catastro, área evaluaciones. En este caso, no depende de AGIP, sino depende directamente del catastro. ¿Sí? Estas son más leyes en donde tenemos información para hacer una evaluación sobre parcelas. Y fíjense, ¿se acuerdan que les dije de prestar atención en el cuadrito? En donde teníamos lo que es el valor fiscal, tenemos el valor de la tierra libre de mejoras y las mejoras. En este caso, el sistema es el mismo. Fíjense que la tierra libre de mejoras, tenemos la superficie de la parcela, el valor unitario de la tierra, en el caso de la ciudad de Buenos Aires era valor unitario de cuadra o valor unitario de manzana, y también aplican un coeficiente. En este caso, el coeficiente no es un valor zonal, sino es un coeficiente de frente y fondo, tablas y factores de caso. ¿Sí? Entonces, el área que se encarga de hacer la evaluación le aplica un coeficiente a cada sector. Dice, se fija un valor por cada cuadra y sobre cada línea municipal. ¿Sí? Hoy en día, con los sistemas de información geográfica, no es tan difícil hacer este tema de valor unitario por cuadra, entonces se utilizan estos sistemas para obtener la evaluación de toda la jurisdicción, más que nada urbana, ¿no? Bueno, y acá, ¿sí? Están los coeficientes según formas y medidas, no es tampoco tan importante saberlos, pero existen unas tablas, la tabla de coeficientes de frente y fondo, y ahí terminaría lo que es valor de la tierra libre de mejoras. Y ahora hay que evaluar las mejoras. Tenemos mejoras cubiertas y descubiertas. ¿Sí? ¿Qué serían las mejoras descubiertas? Suena medio raro, pero serían las piletas, las canchas, ¿sí? Evalúan distintas cosas que, por ejemplo, en otras jurisdicciones no evalúan. Y las cubiertas. Las mejoras, bueno, las cubiertas también tenemos superficie, tenemos categoría, y la descubierta también tenemos, en el caso de las piletas, un volumen, en el caso de las canchas de algún deporte tenemos superficie, bueno, entonces contempla para cada uno de los casos esta evaluación de las mejoras.
¿Sí? Fíjense, en la superficie tenemos declaración jurada, o inspección, o planos, o convenios con municipios. Es bastante parecido, ¿no?, a lo que veíamos en Ciudad de Buenos Aires. Y la categoría, también tenemos una matriz de puntaje con 5 categorías. Y bueno, y acá si es vivienda, si es hotel, industria, galpón, es bastante parecido a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Y acá también tiene su tabla de depreciación, ¿sí? Es el año, ¿no? Y acá categoría primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Entonces va variando el valor. ¿Sí? Y este es el matriz de puntaje de hoteles, comercios y oficinas. ¿Qué les hace acordar esta planilla? ¿Los formularios? Sí, a los formularios 903, ¿no? Es Claro. bastante parecido. ¿Sí? Acá hay, ¿sí? Acá no se lee muy bien, dice fachada, estructura, cerramiento, ¿sí? Pisos, baños, ¿sí? Es muy parecida a lo que es los formularios 903. Y acá es una matriz de puntajes de piletas, ¿sí? A ver, voy a cerrar acá la puerta. ¿Sí? Y ahí, ¿sí?, tenemos también las instalaciones y todo, el sistema constructivo para hacer una evaluación de la pileta. ¿Sí? Bueno, construcciones deportivas, planilla censal, y esto es para que el inspector, ¿sí?, fíjense, formulario de detección de mejoras y verificación de declaraciones juradas. Estas son planillas para que el inspector pueda volcar toda la información y llevarla a su oficina, ¿no? Bueno, impuesto inmobiliario, bueno, ¿sí? Esto, sí, acá hay un cálculo, ¿sí? Tiene la superficie, el valor unitario y el coeficiente de multiplicación, ¿sí? Entonces acá está el método que utilizan según la normativa para calcular, ¿sí? Bueno, así como está el método de evaluación urbano, en Córdoba también está el evaluación rural, ¿sí? Tiene también normativa específica y acá cuenta un poco cómo está dividida la provincia. Dice, la provincia se divide en zonas de aforos, 830 zonas. Para cada zona se establecen 4 aforos diferenciales, aforo por hectárea sin riego. Vamos a ver que es muy importante en rural el tema de si tiene o no agua, ¿sí? En este caso es sin riego, con riego permanente, con riego eventual y aforo por hectárea con monte. Entonces hace una sectorización de la parte rural, ¿sí? Acá hay un plano en donde vemos las diferentes zonas en que se divide este sector. Dice, sí, en este caso dice Carta de Suelos de la República Argentina, confeccionada por el INTA. Entonces se apoyan también de otros organismos para ver, en este caso, la calidad del suelo, para tener un patrón para poder hacer esta evaluación. ¿Sí? Esto lo vamos a mostrar. Pero, perdón, ahí se le da a ocultar, me parece que se va el cartel. Perdón, no te escuché. Que si le das a ocultar, me parece que se va el cartelito ese. Tenés razón, sí. Ahí va. Ahí está mejor. Listo. Bueno, departamento de Río Cuarto, zonificación teniendo en cuenta el índice de productividad.
También se hace, digamos, un estudio de la zona y se estudia la productividad de cada sector y a partir de eso también se le da un valor, ya sea algún coeficiente para subir el valor o algún coeficiente para bajar ese valor. ¿Sí? Dice, componentes de la evaluación fiscal de las parcelas rurales, libre de mejoras, dice que es el aforo, el peso por hectárea, por la superficie total de la parcela. ¿Sí? Entonces, se obtiene este aforo y después se multiplica por la superficie. ¿Sí? Bueno, acá hay un ejemplo de una parcela rural que está en una zona de aforo determinada. Y esto es un reporte parcelario, ¿sí? En donde vemos la zona de aforo, la capacidad de uso, ¿sí? Contemplaciones por desmejoras, ¿sí? Son todos coeficientes que se utilizan, calculo que para multiplicar y establecer el valor de la tierra rural. ¿Sí? Acá hay un ejemplo. Bueno, y acá, si vieron el cuadrito de la parte urbana, es algo similar el cálculo del impuesto inmobiliario. A partir de la evaluación fiscal, ¿sí? Hay un cuadro similar, calculo que debe ser similar al de la Ciudad de Buenos Aires, en donde, dependiendo del inmueble, cae en determinada categoría y se calcula el impuesto inmobiliario. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, acá habla de normativa, de mejoras y rebajas de aforo, pero bueno, es muy particular en cada sección, en cada jurisdicción, quise decir. Bueno, a ver, voy a... Entre Ríos, no, vamos a ver Mendoza, que es interesante. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Listo, perfecto. O sea que ahora ven bien la presentación. Perfecto. Bárbaro, está bien. Es distinto al Zoom, entonces están viendo toda mi pantalla, entonces me manejo más tranquilo. Bueno, ahora vamos a pasar a otra jurisdicción. ¿Sí? En este caso es Mendoza. Dice, las evaluaciones fiscales de la provincia se generan en la Dirección Provincial de Catastro, a través de su área económica. ¿Sí? Hay muchas provincias que, a través del catastro, hacen un sistema de evaluación. La Ley Nacional de Catastro justamente le da esa responsabilidad al catastro de llevar adelante lo que es evaluación fiscal. Pero bueno, en el caso de la ciudad, todavía no se han puesto de acuerdo los distintos organismos, por lo que todavía todavía lo lleva adelante la agencia, ¿no? Bueno, dice que la metodología evaluativa se eleva al Poder Ejecutivo y este lo envía a la legislatura para su sanción. O sea, todos estamos hablando de leyes en donde se aprueban el tema de el impuesto inmobiliario y cómo calcular la evaluación fiscal. Bueno, esta mecánica de trabajo se efectúa año tras año. ¿Sí? Todos los años se sancionan la ley tarifaria. Si recuerdan el primer cuadrito que vimos, fíjense que el avalúo total es el avalúo del terreno más el avalúo de las mejoras. Hasta ahora vimos 3 jurisdicciones y las 3 jurisdicciones utilizan este cálculo, ¿sí? ¿Qué serían las mejoras en el caso de Mendoza? Los edificios, los cultivos y las vasijas binarias. ¿Sí? Las vasijas binarias son grandes vasijas en donde se almacenan el vino. ¿Sí? Entonces, es muy importante para la evaluación de un área en Mendoza, estas vasijas, que por lo que me contaron son de bastante valor. Entonces,
como en el caso de la provincia de Buenos Aires, se evalúan los hilos, los molinos, etc. En este caso, tenemos la particularidad de las vasijas binarias. Clasificación valuativa de los inmuebles de la provincia de Mendoza. Tenemos las propiedades urbanas, que son propiedades comunes, o sea, lo que es una parcela simple, propiedad horizontal de una planta o horizontales de más de una planta. Después tenemos las propiedades suburbanas y a las propiedades rurales las dividen en 3 categorías. Las menores de 2.500 metros, entre 2.500 y 10.000 metros, y mayores a 10.000 metros cuadrados. Y después tienen algo particular, que son las propiedades secanas. Son las propiedades que no tienen agua prácticamente, ¿sí? Secanas comunes, secanas de alta montaña y secanas turísticas, ¿sí? Lo que serían secanas comunes son zonas bastante desérticas sin agua. Las secanas de montaña altas son toda la zona montañosa de la cordillera, y las secanas turísticas, ¿sí? Son todos los sectores en donde hay gran afluencia de turistas en la época invernal o en la época de verano también, ¿no? Entonces, tienen un tratamiento distinto para cada una de estas propiedades que le llaman secanas. Las parcelas urbanas. Originalmente eran parcelas urbanas las que fueran incorporadas como tales en las obras catastrales correspondientes a los años 70. Y dice, en la actualidad, ya sin papel, con cartografía digital, se va incorporando a diario nuevas parcelas al urbano, según criterios cartográficos y económicos. Después las suburbanas, ¿sí? Las rurales, las secanas. Entonces hacen una descripción de todas las, lo que vimos recién, ¿sí? Las valuaciones fiscales, la cantidad de cultivos. ¿Ven? Esto es lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? De la cantidad de vasijas binarias, ¿sí? Fíjense, tienen piletas, tanques, toneles, ¿sí? Y lo miden en hectolitros. Entonces, esto también se evalúa, ¿sí? Por eso es muy interesante recorrer un poco las distintas provincias para ver qué es lo que se evalúa, ¿no? Y bueno, acá está el método de evaluación en inmuebles rurales. Fíjense que las menores de 2.500 metros es la superficie por un valor, pero a medida que es más grande la propiedad rural, fíjense qué compleja que es esta fórmula, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, cada jurisdicción, por eso les decía, tiene su propio método. ¿Sí? También zonifican el tema de las parcelas rurales, por la calidad de suelo, por el clima, por el tema del agua. ¿Sí? Y acá está la cantidad de parcelas urbanas y hacen toda una estadística para llevar, ¿no? un control y para justamente un buen cobro del impuesto y equitativo. Bueno, ahora vamos a pasar, no tenemos tanto tiempo tampoco, no quiero extenderme mucho, pero me parece interesante ver este de San Luis y ya después vamos a otra parte. ¿Sí? También, el sistema evaluatorio está dividido en San Luis en 82 zonas geoeconómicas. Tienen limitación en información y metodologías, es muy costoso el tema de la información, si bien hoy en día con los sistemas de información geográfica se pueden manejar bien
gran cantidad de datos, es difícil recopilar información, ¿sí? Bueno, en este caso estaban contando que ellos pasaron toda la parte de papel al formato digital. ¿Sí? Y bueno, vieron inconsistencias en la representación entre uno y otro. Pero bueno, en esta provincia fue bastante beneficioso el tema de pasar de papel a sistema digital. Dice, durante los últimos años, el gobierno provincial ha realizado importantes obras públicas, ruta, autopistas, acueductos, favoreciendo el desarrollo económico de la provincia. Esto, ¿por qué se pone en esta parte? Porque al incluir rutas, autopistas y acueductos, el valor de la tierra aumenta, por lo tanto, aumenta su valor fiscal. ¿Sí? Siempre se intenta establecer una relación entre lo que es el valor fiscal y el valor venal. No siempre se logra, pero la intención es esa. ¿Sí? Acá estaba el que presentó este PowerPoint, estaba mostrando cómo era el tema de la nueva tecnología aplicada a la evaluación. En este caso dice, a partir de la utilización de los sistemas de información geográfica se logran mejoras en la objetividad, precisión y facilidad de actualización. El método utilizado tiene como unidad de análisis la parcela rural, sobre la cual se analiza su dotación de recursos naturales e infraestructura pública disponible. Se realiza un análisis puntual de la realidad, dejando atrás el análisis zonal o generalizado. ¿Sí? Entonces, ellos, mediante su metodología, hacen un análisis más puntual y no tanto una evaluación masiva. Tienen en cuenta variables naturales, como el índice de productividad de las tierras, el contenido de las cartas de suelo de la provincia de San Luis, ¿sí? Receptividad ganadera, aguas subterráneas, tienen una ley de protección de bosques nativos, o sea, todo eso lo vuelcan en un sistema de información geográfica. Y después, variables construidas, las rutas, la red eléctrica, los acueductos y canales. Y fíjense, ellos desarrollaron un modelo matemático en donde generan un índice relativo que depende de si tiene ruta, si tiene energía, si tiene acueducto, si tiene agua subterránea y si hay bosques. Entonces, a partir de todos estos datos, ellos obtienen un índice para multiplicar, ¿sí? Un coeficiente para multiplicar a la superficie y al valor de pesos por metro cuadrado. Después tienen, ¿sí? Acá está cómo está. A ver, vamos a volver. ¿Sí? Acá hace una valoración de la tierra en San Luis, ¿sí? Con distintos colores. ¿Sí? Este es cómo son los valores en la provincia. Valores fiscales, ¿no? ¿Sí? Esto, fíjense, fórmula para el cálculo de avalúo fiscal, ¿sí? Y tienen, ¿sí? Una fórmula para este cálculo. Acá lo que hizo el que presentaba esta diapositiva es
Fíjese, el método anterior tenía un mínimo de 16,49 pesos hasta 500. Y acá el método actual es de 25 a 3.000. O sea, y lo que... a ver, esto no, acá está. Y lo que mostraba también es la recaudación, cómo fue aumentando, ¿sí?, con respecto a otros años. ¿Sí? Fíjense, en el 2010 tenía esta evaluación, y en este caso, ¿sí?, en el 2011 que se aplicó todo este sistema, aumentó muchísimo lo que es la evaluación fiscal. A ver, vamos a ir. Estas son todas las ventajas que tiene su sistema. ¿Sí? Y por último, les quiero mostrar este otro, el urbano, que también es interesante. Tiene una división política en donde tiene 9 departamentos y también tenemos una normativa legal. Esto es importante cuando nosotros queremos encarar una evaluación fiscal, conocer qué existe en la provincia en lo que refiere a normativa legal. Y fíjense, también tenemos lo que es la evaluación, es el terreno libre de mejoras y las mejoras. ¿Sí? Y dice, también utiliza el valor de unitario básico, que es valor básico, debe ser por metro cuadrado por cuadra, y son corregidos por distintos coeficientes, como ser el de forma, el de dimensiones y de ubicación. Y este también hace recordar a lo que es el formulario 903 de la provincia de Buenos Aires, en donde hay que categorizar a la edificación por su fachada, los muros, la estructura, la instalación eléctrica, los cielos rasos, etcétera, ¿no? Pisos, carpinterías, madera metálica. Este es muy parecido al 903. Los baños, la cocina, instalaciones complementarias, y acá se van haciendo cruces y se suma la cantidad de cruces. Y me daría, en esta parte, según la suma de puntos, el tipo de construcción. ¿Sí? Esta debe ser la parte de atrás de la cédula. Y esto es un plano realizado con el Sistema de Información Geográfica. ¿Sí? Bueno. Bueno, no sé si hay alguna consulta. Sí, tengo también de Santa Fe y de otras, pero antes le quiero mostrar otra cosa, ¿sí?, que es esto que me estaba olvidando, ¿sí?, que es, volvemos a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto después se los voy a subir a la página si ustedes lo tienen. Es la forma de metodología de cálculo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Esto lo van a tener que utilizar cuando calculen los porcentuales en un plano de, en un MH, en un plano de mensura horizontal. ¿Sí? Fíjense, acá está el valor fiscal homogéneo, que es la incidencia del terreno por el FOT del distrito, por la superficie del terreno, más superficie total construida, por el valor de reposición, por un coeficiente de depreciación por 0,20. ¿Sí? Esto es cómo se calcula en ciudad el valor fiscal homogéneo. Y si vamos más abajo, ¿sí?, acá está cómo se calcula el valor unitario de cuadra, ¿sí?, la incidencia del terreno por el FOT del distrito, y vamos a ir un poquito más abajo para mostrarle el cuadro
ese cuadro que yo les mostré, que era bastante sencillo, ¿sí? Con el tiempo, fíjense que sumó muchas más categorías, ¿sí? Antes, ¿se acuerdan que era A, B, C, D, E y F? Y ahora sumó categoría A2, A1, C1. Y acá están todos los destinos constructivos. Si es vivienda unifamiliar, vivienda multifamiliar, material precario, oficinas, negocios. Y acá está el valor fiscal. ¿Sí? Acá es lo que es natatorio. ¿Sí? Esto ya se evalúa por metro cúbico. ¿Sí? Canchas deportivas descubiertas por metro cuadrado. Y lo que les quiero mostrar es, más acá abajo, acá está. Esta es la tabla de puntaje, que dependiendo de cada característica, ¿sí? Si es unifamiliar, multifamiliar, si es local, va a tener distintas, digamos, cosas para sumar. Entonces, si tiene una unidad sanitaria, es un punto, y así van sumando. ¿Sí? Acá están todos los, ¿sí? Fíjense, menos de 3 puntos, categoría E. De 3 a 6 puntos, categoría D. De 7 a 13 puntos, categoría C. ¿Sí? Y voy a mostrarles la depreciación. Esta es la última que salió. Fíjense, sigue igual desde el año 19. Ah, no, cambió, miren. Es desde el año 19 hasta el 2010, o sea, 10 años, el coeficiente se mantiene como si fuese nuevo y después va bajando paulatinamente. Y fíjense que algo que cambió es que el estado antes era bueno, regular y malo, ahora tenemos solo bueno y regular. ¿Sí? Entonces, por eso hay que estar atento todos los años con estos cambios que puede haber. Y por último, les muestro la... esta es la tabla de valor unitario por cuadra, en realidad segmentada por barrio, sección y manzana. ¿Sí? Fíjense, acá están los valores. Voy a hacer bastante rápido, así no los aburro más con esto. Y quería ir a la parte, fíjense la cantidad de valores que hay. No, esto es solo segmentado por barrio, sección y manzana. Por calle todavía no está acá. ¿Sí? Debe estar en algún otro archivo. Y bueno, y por último, ¿de dónde salieron todos estos PowerPoint? Salieron de un congreso que hizo ahí se los muestro, un plenario nacional de coordinación sobre metodologías evaluatorias. ¿Sí? Enfocado siempre en la Ley Nacional de Catastro, porque esto era del Consejo Federal de Catastro. Dice en su artículo primero que los catastros forman la base del sistema inmobiliario en los aspectos tributarios y deben conocer la riqueza territorial y su distribución, deben producir los datos económicos de base para la legislación tributaria, deben registrar las mejoras y determinar su evaluación, y deben realizar la evaluación parcelaria. ¿Sí? Esto es lo que dice la ley nacional, que los catastros deben realizar la evaluación parcelaria. Dice que son elementos de la parcela, entre otros, la evaluación fiscal. Y bueno, esto es lo que estuvimos hablando un poco a través de la clase, que las leyes locales establecerán la metodología evaluatoria a utilizarse en su jurisdicción, la cual deberá tener base técnica para lograr la correcta evaluación de manera de alcanzar la equidad fiscal.
Y dice, el artículo 16 de la ley de catastro dice que le confiere al Consejo Federal de Catastro la tarea de coordinar las metodologías evaluatorias para unificar criterios en el territorio nacional. Estos talleres se hacen justamente para esto, para intentar hacer y coordinar una metodología evaluatoria única para el país. Es muy difícil, pero bueno, se está intentando hacer. Hace varios años que se están haciendo estas reuniones y bueno, esperemos que en el mediano a largo plazo se pueda llegar a una metodología evaluatoria bastante similar en todas las jurisdicciones. ¿Sí? Voy a ir a esta parte. ¿Cuál es el objetivo general? Identificar y proponer criterios de valoración masiva de inmuebles a ser considerados para alcanzar una valoración equitativa en la República Argentina. Y bueno, después tenemos objetivos específicos como conocer los métodos de valoración masiva de inmuebles, observar la normativa provincial relativa a valoración de los inmuebles con fines fiscales. Después, analizar metodologías, sistemas y procedimientos existentes y alternativos utilizados para la valoración masiva de inmuebles. Bueno, esto lo voy a pasar un poquito. Estos son los que participaron de este taller. En este caso hay provincias que no participaron, como la provincia de Buenos Aires, Chubut no participó, pero si bien hay un 83% de participación, es bastante importante la cantidad de gentes que fueron. ¿Sí? Voy a pasar un poquito esta parte. Dice, digamos, ¿qué deberíamos hacer? Definir el espacio e intentar que el territorio refleje lo que dice el mercado. O sea, que tenga bastante que ver lo que es valuación fiscal y valuación venal. ¿Sí? Voy a pasar y voy a ir ahora más que nada a la parte. Esto después, quédense tranquilos si a ustedes les interesa profundizar, yo se los voy a dejar en el campus. ¿Sí? Y acá está. Este es como un resumen. Es un resumen de todas esas provincias. Fíjense que el método utilizado es valorar a la tierra libre de mejoras mediante un método comparativo en la mayoría de los casos. En Ciudad de Buenos Aires ahí varía un poquito, pero bueno, la mayoría es a través de método comparativo. Después, las mejoras edilicias por reposición, en algunos casos autodeclarativos o por producción. Esto lleva un análisis especial del que da la evaluación. Dice, ponderan la cantidad de características que el inmueble tiene por categoría y el valor final del metro cuadrado es un ponderado. Las instalaciones complementarias, no todas las provincias las valoran e incorporan. Ahora es como que más cantidad de provincias incorporan estas instalaciones complementarias en la evaluación. Y en los inmuebles urbanos, relevados a nivel nacional, dice que hay una alta dispersión en el número de parcelas urbanas administradas, desde 30.000 a 3 millones. Dice que implica la existencia de economías o deseconomías de escala en la búsqueda de la innovación de modelos o sistemas alternativos de valoración. Y bueno, dice, aspectos relevados a nivel nacional, que la última valoración generalizada fue realizada en la época del 90. En provincia de Buenos Aires hubo una revaloración en el 2018, justamente por esto, ¿no? Porque
hacía mucho tiempo que no había una revalorización de los valores. Dice coeficientes de ajustes con baja capacidad de fiscalización. Es difícil fiscalizar y realizar una aplicación de coeficientes de manera, de una buena manera, digamos, ¿no? Y bueno, acá dice que el impuesto inmobiliario, como dice participación del impuesto inmobiliario en el total de lo recaudado. ¿Sí? Fíjense que ¿sí? Es variable, pero están, fíjense, acá en Formosa el 1%, depende de cada provincia. ¿Sí? Y bueno. Y acá. Esto también dice qué oportunidades tenemos en la legislación provincial. Tenemos el valor de mercado, que todos lo consideran como parámetro, y dan libertad para que las reparticiones catastrales creen los mecanismos para la valoración. Dice que en algunos casos no está descriptivo en la ley. Se utilizan coeficientes de ajustes. Dice que cada provincia cobra el impuesto inmobiliario que quiere y que puede. No solamente el que quiere, sino el que puede. Los catastros deben evaluar los inmuebles más allá de su fin tributario. Es con el fin de conocer la riqueza del territorio. Y también los valores fiscales deben ser autónomos del monto del impuesto y despegarlo de las discusiones políticas. Está muy ligado el tema de la evaluación fiscal a la política. Entonces, bueno, lo que se habla en estos talleres es que debería asemejarse el valor fiscal al valor de mercado para que después los políticos se encarguen de aplicar estas alícuotas, ¿sí? Para calcular el impuesto. Pero tener un valor certero de lo que cuesta cada inmueble en cada provincia. Acá, bueno, dice que la alícuota define el monto del impuesto, y esto es muy importante también, que existe competencias con impuestos nacionales y contribuciones municipales, como por ejemplo el impuesto a las ganancias, a los bienes personales, y no sé cuál es, pero también nacional. Porque si las valuaciones fiscales son cerca de los valores de mercado, va a haber un gran impacto en estos impuestos de impuesto a las ganancias e impuesto a los bienes personales. Entonces, bueno, por eso tampoco se quiere mover mucho el valor fiscal. ¿Sí? Bueno. No sé si tienen alguna duda sobre esto. Yo ahora voy a dejar de compartir. ¿Sí? Entonces, yo les voy a dejar este material junto con el video en el campus. Así ustedes pueden verlo, y les voy a dejar también la semana que viene el trabajo de rural y un trabajo de evaluación fiscal, no muy grande, no muy largo, pero es un trabajo para que ustedes, cuando agarren su carpeta, de una simple vista puedan refrescar todos esos conceptos. Incluso lo que vamos a hacerles es calcular el impuesto inmobiliario cuando le damos una evaluación de una propiedad. ¿Sí? Entonces, van a tener que buscar información y normativa de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, y a partir de esos valores fiscales van a obtener el impuesto inmobiliario. ¿Sí? No sé si quedó alguna duda de este tema. No, por ahora no. Bueno, entonces yo les voy a subir este material
Así ustedes lo ven, lo pueden estudiar y pueden realizar el trabajo práctico. El trabajo práctico, quizás la parte del cálculo del impuesto inmobiliario, lo veamos el próximo viernes con un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de Ciudad de Buenos Aires para que ustedes más o menos vean cómo calcular este impuesto. Hay muchas veces que cuando hacemos un estado parcelario, aumentamos la evaluación del inmueble porque hubo algún cambio en esa parcela, entonces vamos a tener que variar la evaluación fiscal. Una vez que la variamos, aumenta o disminuye, según si hay demoliciones, también puede disminuir este valor, y a partir de ese valor, nuestro cliente nos puede preguntar, y bueno, ¿y ahora yo cuánto empiezo a pagar de impuesto inmobiliario? Bueno, vamos a hacer ese trabajo, así ustedes ya saben cómo hacer este cálculo, ¿sí? Así que bueno. Bueno, chicos, no sé si hay alguna... Voy a cortar la grabación.